Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ala Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate ya al Book Time de este año 2024. Si es la primera vez que caes en uno de estos vídeos, déjame contarte que en los Book Time te traigo reseñas de libros, de series y películas que creo que pueden traerte una reflexión interesante para tu desarrollo personal y profesional. Subo un Book Time al mes, así que te dejo el enlace a la lista completa en la descripción para que puedas ver las reseñas anteriores. Como te adelanté en el Book Time de noviembre, hoy te traigo algo diferente y básicamente he hecho un recopilatorio de todos esos libros principalmente que por más que lo intenté no terminé de leer, se quedaron a mitad de camino. Sin embargo, como cada uno de nosotros pues es un lector con sus necesidades y sus ideas propias, pues he querido compartirte esos títulos porque quizás a ti sí que te aporten algo, consideras que pueden ser interesantes e igualmente puede ser que tú los hayas leído y quieras compartirnos tu opinión. Si te apetece, ya sabes que puedes hacerlo abajo en comentarios. Normalmente cuando cae un título en mis manos suelo leerlo siempre, aunque tarde más o tarde menos, siempre lo suelo leer porque si no, pues me es muy difícil tener una opinión, una reseña completa sobre el mismo. Sin embargo, esto, con las razones que te voy a compartir a continuación, me ha sido imposible. Realmente no he podido conectar y sobre todo en el momento que yo he visto que me ha supuesto una pérdida de tiempo y de energía, pues he dejado de leerlo. Importante también tener en cuenta que esto no significa que sean malos títulos o que sean malos libros, nada que ver, simplemente que para mí pues no son títulos que me aporten algo o que quizás en el momento en el que quise leerlos no me aportaron. Por eso, como te decía, simplemente hoy te traigo pues esas lecturas que se quedaron a mitad de camino en el 2024, pero que creo que quizás también pueden enriquecer estas listas del Book Time. Recuerda que como siempre tienes en la descripción la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo del vídeo y de esta manera a golpe de clic pues ves el minuto exacto en el que encuentras un título específico. Ninguno de estos títulos los tengo en formato físico, pero como siempre te estaré dejando aquí a un ladito alguna de las portadas que encuentre para que los localices fácilmente. Dicho esto, vamos con esos libros que se quedaron a mitad de camino este 2024. El primero de los libros es Espabila de una vez de José Montañés. Este libro tiene como subtítulo Un desafío incómodo y doloroso que marcará tu vida. Y justamente decidí leerlo porque me salió como recomendación en la aplicación, creo que era Kindle, no estoy segura, me salió como que era un libro bastante bien posicionado y además también coincidió que una persona me lo recomendó. Bueno, para empezar, una de las primeras cosas que no me ha gustado de este libro es su lenguaje malsonante. Yo no soy una persona que de forma habitual use ese tipo de palabras. Obviamente cuando estoy enfadada o cuando estoy en momentos muy explosivos, pues sí, uso esas palabras, pero no de forma habitual. Y este término en particular no es que aparezca simplemente en el título, es que es recurrente en todas las páginas del libro y a mí personalmente pues me chirriaba mucho la lectura. No me gustaba el tono con el que estaba escrito el libro y quizás la intención que tenía el autor a la hora de usar este tipo de lenguaje mucho más malsonante o quizás mucho más intenso, pues conmigo personalmente no lo consiguió el efecto contrario. De lo poco que leí del libro, sí que tengo que destacar su carácter práctico. El objetivo que tiene el autor con este libro es que te pongas las pilas, que empieces a moverte tal y como dice el título. De hecho, te propone en las primeras páginas un ejercicio, usa un ancla, una palabra como ancla para que cada vez que tú leas esa palabra en el libro, tomes acción con una acción en concreto. Entonces, en este sentido, sí que me ha gustado mucho el enfoque del libro, pero el lenguaje, por lo menos conmigo, ha conseguido el efecto contrario. Y otra de las cosas que a mí personalmente no me ha enganchado es que me ha faltado más conexión con la experiencia personal del autor. En determinados momentos me parecía una colección de títulos, de frases e ideas motivadoras que leemos en un montón de sitios o que vemos en un montón de carteles, y eso por lo menos conmigo ha marcado cierta distancia, ¿no? Me ha faltado ese enganche más personal. Como te decía, quizás a ti pues puede ser que lo que te haya compartido o el título, o si empiezas a ver las otras reseñas, pues
te despierte el interés, pero bueno, personalmente este libro, el de Espabila de una a mí no me ha enganchado. Y bueno, como no te puedo traer ninguna frase significativa del libro, te traigo una pequeña sinopsis, una parte que he sacado de Amazon y dice así: seguramente estarás harto de leer libros, te motivas unos cuantos días, te pones metas, empiezas muchas cosas, pero luego todo se va a la mierda. Siempre acabas perdiendo la ilusión, el sofá vuelve a ser tu fiel compañero y entras en un bucle de tristeza, de cansancio y aburrimiento del cual no sabes cómo salir ni te acuerdas de cómo empezó. Este libro habla sin pelos en la lengua, desde luego, eso lo pongo yo, y por eso está cambiando la forma de ver la vida de muchas personas en todo el mundo. Leerás cosas que normalmente evitas escuchar, pero que tarde o temprano tendrás que cambiar si quieres que tus sueños se hagan realidad de una vez por todas. Bueno, sigue un poquito más y como ves, pues justamente la sinopsis tiene esa parte de motivación, esa parte de ponerte en marcha, ¿no? Esa energía más proactiva, pero bueno, con el resto de elementos que te compartí, ha sido un libro que a mí personalmente no me ha enganchado y no he podido terminar de leer. Libro número 2, La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. A ver, este es un libro que me recomendó una amiga y que realmente me resulta sumamente interesante. No descarto retomarlo en algún momento, por lo que te decía antes, quizás puede ser que el momento en el que me senté a leerlo no estaba yo en las mejores condiciones para afrontar ese tipo de lectura, porque personalmente para mí es una lectura difícil. Yo había palabras que no entendía, tenía que ir al diccionario, después había frases que yo digo, es que no termino de entender, no sé si es por la traducción del libro o simplemente porque es una lectura difícil para mí. Entonces, bueno, es un libro que me costó muchísimo ir avanzando, me costó muchísimo engancharme a él y se quedó a mitad de camino. Igualmente te digo que no creo que sea un libro para leer de corrido, creo que es un libro que te invita a la reflexión, que te invita a prestar atención a diferentes ideas como sociedad, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos también con la política, bueno, con todo. Y me parece que es un libro profundo, me parece que es un libro muy interesante, es cortito también te digo, pero a mí personalmente me costó cogerle el gustillo porque pues quizás es un libro más difícil para mí de lo que yo pensaba. Voy a hacer lo mismo que antes, no tengo ninguna frase, pero te leo simplemente unas líneas de la sinopsis. La Sociedad del Cansancio puede considerarse una de las obras más emblemáticas de Byung-Chul Han. En ella, con una visión casi profética, se presentan los grandes temas que el filósofo surcoreano desarrollaría luego durante más de una década, alcanzando celebridad mundial. En conmemoración de toda esa trayectoria filosófica y por su rotunda actualidad, volvemos a presentar ahora esta obra en una nueva traducción. Byung-Chul Han detecta que en las últimas décadas que se ha producido en nuestras sociedades occidentales avanzadas un cambio de paradigma y que la anterior sociedad disciplinaria, basada en imperativos y prohibiciones externos, ha pasado a ser una sociedad del rendimiento, en la que los individuos se afanan por explotarse a sí mismos. Esto es simplemente una pequeña parte, un poco para que puedas darle contexto a esta lectura, así que ahí te dejo el título por si te pueda interesar, igual también para regalar, o si lo has leído, pues me encantará leer tu opinión en comentarios. Y por último, porque solo he dejado 3 libros a mitad, el libro número 3 es Michelle Obama, mi historia, la traducción de Plaza and James. Bueno, para empezar he de decirte que no soy una persona que suela consumir autobiografías, aunque sí es verdad que me gustan todos esos libros que cuentan historias personales. Por ejemplo, aquí en el canal tienes otras reseñas como este de aquí, La bailarina de Auschwitz, que me encantó. También El hombre en busca de sentido o ¿cómo se llamaba? Un ataque de lucidez, ¿no? Son libros que cuentan esa experiencia personal, están narrados por la autora y esos libros a mí sí que me suelen gustar. Sin embargo, este libro de Michelle Obama, pues justamente llegó a mis manos porque me apunté a un club de lectura y era una de las lecturas del mes. A mí es un libro que de entrada no me engancho. Entonces, claro, a mí cuando los libros de entrada no me enganchan,
es como las series o las películas, como que le doy unas páginas de tregua, si aún así no, pues me salto a otras páginas a ver si por ahí consigo ese enganche, ¿no? Esa motivación. Y con este libro todo era cuesta arriba. A mí la verdad que era un libro que no me terminó de conectar emocionalmente, no despertó para nada mi interés y bueno, fue un libro que se quedó a mitad de camino y probablemente pues no creo que lo vuelva a retomar ahora mismo, no tengo especial interés en él. Así que bueno, te voy a hacer lo mismo que el anterior. Te dejo un pequeño fragmento por si te llama la atención, pero bueno, como te decía antes, es la autobiografía de Michelle Obama. En sus memorias profundamente reflexivas y cautivadoras, Michelle Obama invita al lector a entrar en su mundo relatando las experiencias que han forjado su carácter desde su infancia en la zona sur de Chicago hasta los años que vivió en la residencia más famosa del mundo, pasando por su etapa como alta directiva durante la que tuvo que compaginar la maternidad con la vida profesional. Haciendo gala de una honestidad a toda prueba y de un ingenio vivaz, describe sus logros y decepciones tanto en la esfera pública como en la privada y narra sin ambages la historia de su vida con sus propias palabras y en sus propios términos. Bueno, pues ahí te lo dejo porque a mí personalmente no me enganchó. Y me estoy dando cuenta que te había dicho que este era el último libro, pero no, tengo otro que anoté recientemente, porque yo cuando voy escribiendo los guiones voy anotando ideas y claro, no me había acordado de este que ha sido de los últimos meses para acá. Y es el libro este de aquí, Maestría Hige, sé que no se pronuncia así, pero bueno, me entienden, de Julia Santos. Mira, este es un libro que probablemente retoma, no sé si tanto este libro en particular como otro libro de la misma temática, la del Hige, ¿no? Que tiene que ver con ese sentido de la felicidad o cómo aplican la felicidad en los países nórdicos. Creo que estos eran los daneses, ¿no? A ver... El arte danés, el Hige se entiende como el arte danés de la felicidad. Entonces, bueno, yo creo que lo que a mí me pasó con este libro fue que la traducción que llegó a mí era un completo desastre. Entonces, claro, yo estaba leyendo el libro y se me hacía cuesta arriba porque digo, pero esto no tiene ningún sentido, esta frase no tiene sentido y tenía que volver a leerla y sacarle un poquito el contexto por el resto del párrafo. Entonces, por un lado, me costaba muchísimo avanzar en la lectura y por otro lado, no me terminó tampoco de enganchar el enfoque de la autora. Esto me pasó también con el otro libro, ay, no me acuerdo, este de aquí, que también tenía que ver con, no sé si era con algo del holandés, no recuerdo. Aquí está, ahí está. Me pasó lo mismo, ¿no? Que no me termina de enganchar el libro porque lo veo como una exposición como muy teórica, una exposición muy plana, cuando creo que es un tema realmente interesante al que se le puede sacar muchísimo partido. Entonces, estos dos ingredientes juntos hicieron que este libro en particular se quedara a mitad de camino. Sin embargo, sí que me parece un tema muy interesante para investigar y profundizar en él y, por supuesto, para traerlo aquí al canal, la felicidad danesa, el arte danés de la felicidad, y no descarto retomar, como te decía, bien este libro en otra traducción o otro libro de esta misma temática, pero lo que es en particular este, a mí personalmente no me enganchó. Y básicamente estos son los 4 libros del Book Time del mes de diciembre, que básicamente son los 4 libros que se han quedado a mitad de camino en este 2024. Como te decía, simplemente se trata de mi opinión personal, de cómo mi perfil como lector ha conectado o no ha conectado con estos libros. Tengo otros libros que tampoco he acabado, pero que no he dejado a mitad, sino que simplemente son mucho más extensos o es un tipo de lectura que no llevo en continuidad. Por ejemplo, algunos de estos libros son El cuerpo lleva la cuenta, Juegos psicológicos según el análisis transaccional o... Bueno, hay otro que cuando escribí esto, ves, ya lo tenía a mitad, pero ya lo tienes en el book time anterior, que era El cerebro idiota. Bueno, los títulos que te acabo de comentar y que no tienes en book time anteriores, pues probablemente te los reseñe en próximos book time, pero estos libros sí que los voy leyendo de a poquito, ¿no? Porque al final cuando cogemos un libro, pues puede ser que sea un libro cortito que leas en un viaje, puede ser que sea un libro tipo una historia, una narrativa que te invita a esa continuidad, o sean libros mucho más técnicos o mucho más profundos
normalmente de investigación o de divulgación, pues que no necesariamente impliquen esa continuidad en la lectura. Así que bueno, estos son los títulos que yo personalmente este 2024 he sido incapaz de acabar. Si te apetece compartirnos también esas anécdotas de esas lecturas que para ti se han quedado a mitad de camino, o películas o series que tú has dicho, madre mía, esto imposible, no lo termino, pues aprovecha el espacio de comentario. Yo te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar al otro lado. Muchísimas gracias por haberme acompañado en estos 12 Book Time de 2024. Deseo de todo corazón que alguno de ellos te haya aportado alguna idea para tus ratitos de lectura o para regalar. Y yo, como siempre, te doy las gracias por estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.